Este episodio es traído a ustedes por Innova Life. Cubiertos, vasos y platos, compostables, biodegradables, resistentes a temperaturas, ecoamigables, no tóxicos. Disponibles en Walmart, Supermax, Amigo, Mr. Special, Pueblo, algunos Econo y algunos Select. Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. El hilo del crimen cumple un año. Quiero agradecerle a Gaby, el productor de GW5, a Carlos, que es parte de la familia de GW5 y siempre está por aquí cuando grabo, a Francisco y a los muchachos del estudio. Pero sobre todo a ti, criminauta. Gracias por un año lleno de cosas lindas, un año de likes, un año de comentarios, un año de desenredar juntos los hilos de 52 casos. Te valoro y te quiero, criminauta. Puedes vernos siempre por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Abril de 1999. En el sur de Puerto Rico, una joven madre sale de su trabajo y toma la carretera de regreso a casa. Yesenia Ortiz Acosta tiene 24 años, una hija pequeña que la espera y una vida que intenta recomponer tras separarse de su esposo, un agente de la policía. Minutos después, en el sector Branderí de Guayama, alguien la ve discutiendo dentro de su carro con ese hombre del que intenta alejarse. Hoy, en el hilo del crimen, tejemos la desaparición de Yesenia Ortiz Acosta, un feminicidio sin cuerpo, atravesado por el poder de las instituciones, el dolor de una familia y las preguntas que siguen abiertas más de 2 décadas después. Comencemos. Es el 15 de abril de 1999. Yesenia Ortiz Acosta, una joven madre de 24 años, salió de su trabajo en las oficinas de Asume, ubicadas en Guayama, para dirigirse a su casa. De hecho, llamó a su mamá para dejarle saber que pensaba ir a la costurera, pero que decidieron que irían juntas en esa llamada. Por ende, Yesenia le comentó que estaba llegando a buscarla. Solo que Yesenia nunca llegó a su destino. ¿Pero quién era Yesenia? Yesenia era hija de un subcomandante de la policía, Aníbal Ortiz, y de María Cristina Acosta, quien esperó a su hija esa tarde a que llegara a recogerla para ir juntas a hacer la diligencia. Yesenia estaba separada de su aún esposo Edisamir Rodríguez Berríos, quien también pertenecía a la policía y quien tenía fuertes lazos con la uniformada. Su padre, o sea, el padre de Edisamir, Domingo Rodríguez, dirigía la unidad marítima de Guayama. De igual forma, se notificó en la prensa que una tía de Edisamir también era parte de la policía y otra tía, Pilar Rodríguez, era la entonces alcaldesa del municipio de Patillas. Yesenia y Edisamir se casaron en 1995 y tuvieron una hija. Pero durante la relación, Edisamir maltrató física, mental y emocionalmente a Yesenia. La acechaba,
Se le presentaba al trabajo, la perseguía, la llamaba constantemente exigiendo saber dónde se encontraba en todo momento y qué hacía. De igual forma, tanto amistades como familiares declararon en su momento que le vieron moretones en varias ocasiones a Yesenia. Finalmente, en febrero de 1999, Yesenia y Edisamir se separaron. Ante el continuo patrón de maltrato, Yesenia le pone una orden de protección. Eventualmente, Yesenia la retira ante el temor de algunos familiares de que Edisamir se pusiera más agresivo con dicha orden de protección. Durante los días en que Yesenia no aparecía, Edisamir ayudó en su búsqueda y llegó a entrevistarse con un agente de la policía, quien luego testificó que Edisamir llegó a hacer declaraciones incriminatorias, pero que su tía, Pilar Rodríguez, como les mencioné, la entonces alcaldesa de Patillas, y su papá llegaron en medio de la entrevista y se lo llevaron. De la investigación de la policía también se nombraron a 2 hombres sospechosos de haber ayudado a Edisamir en la desaparición de su esposa. La investigación incluyó múltiples entrevistas a diversas personas que tenían que ver con Yesenia, así como corroboración de dichos testimonios. Luego de 2 semanas de estar desaparecida, el auto quemado de Yesenia fue recuperado en una casa abandonada en Guayama. Se encontró evidencia de acelerante en los predios del carro, así como una cinta de grabación con la voz de Yesenia, que milagrosamente se salvó de las llamas. Luego se determinaría que la cinta era producto de una grabadora que Edisamir le había colocado a Yesenia en el auto para grabar sus conversaciones. Edisamir se convirtió en el principal sospechoso. Pedro Toledo, el superintendente de la policía, que de hecho hemos mencionado en varios de nuestros casos, removió de sus funciones a Edisamir y a los familiares de este que pertenecían a la uniformada mientras concluía la investigación. Tengo entendido que los mandó de vacaciones. Toledo también removió de sus funciones a varios agentes de la unidad marítima y separó a los familiares de Edisamir a áreas de trabajo diferentes. Todo esto con el fin de acercarse en la investigación a posibles aliados o encubrimientos. Los familiares de Edisamir se pronunciaron en contra de estas acciones. Varias búsquedas en el mar para dar con el cuerpo de Yesenia fueron infructuosas. La búsqueda del cuerpo continuó, tanto en el mar como en terrenos del sur de la isla. Y la investigación continuó, analizando las declaraciones de Edisamir, las declaraciones de familiares y amistades de Yesenia, la corroboración o no corroboración de dichos testimonios, la cinta de grabación ubicada en el auto quemado de Yesenia, el acelerante encontrado en los predios del auto quemado, así como la corroboración de mensajes de texto enviados por Edisamir a Yesenia. El 14 de abril de 2004, 5 años después, un gran jurado acusó formalmente a Edisamir y a 2 coacusados de conspiración para cometer un robo de vehículo, que ese fue el cargo 1. Robo de vehículo con resultado de muerte, como el cargo número 2, y uso de fuego, de armas de fuego para cometer los delitos graves de conspiración y robo de vehículo, como el cargo número 3. Posteriormente, el gobierno desestimó todos los cargos, gobierno federal. Recuerden que cuando hablamos de un gran jurado, esto es a nivel de gobierno federal. Pues posteriormente, el gobierno federal desestimó todos los cargos contra los 2 coacusados, los que se acusaron en su momento de posibles sospechosos de haber ayudado a Edisamir, y los cargos 1 y 3 contra Edisamir, quien sí enfrentó un cargo por cometer un robo de vehículo con resultado en muerte, que este era el cargo número 2. El juicio por jurado
comenzó el 7 de septiembre de 2006. Durante la fase principal del caso, Fiscalía intentó describir un patrón de abuso y acoso hacia Yesenia por parte de Eddie en los meses previos a su desaparición. A menudo, a pesar de las objeciones del abogado de defensa, varios testigos de la Fiscalía relataron sus propias observaciones de abuso, acoso y amenazas, así como declaraciones hechas por la víctima mediante la cinta de grabación que sobrevivió el fuego. En esta cinta se describía, Yesenia en sus propias palabras describía estos maltratos. Entre los testigos presentados por la Fiscalía estuvo una amiga y compañera de trabajo de Yesenia, quien testificó sobre las alegaciones de maltrato por parte de Eddie Samir que Yesenia le contaba y de las cuales pudo ver en varias ocasiones moretones. De igual forma, la testigo declaró que Yesenia le confirmó que tenía miedo, que ella sentía miedo de Eddie Samir. Igualmente, una testigo declaró que observó a Eddie Samir pasar junto a Yesenia por un pasillo y verlo empujarla con el codo. Un incidente aparentemente menor, pero que sin embargo hizo que Yesenia se molestara y, según las palabras de la testigo, perdiera el control. María Cristina Costa, la mamá de Yesenia, testificó que tras Yesenia no soportar más el maltrato y decidir separarse, Eddie Samir entonces la acusó de adulterio. Es entonces cuando Yesenia expresó que Eddie Samir la seguía a todas partes y dijo que no podía ni almorzar en paz debido a su acoso. Durante el juicio, la mamá de Yesenia subió al estrado y testificó sobre la orden de protección solicitada por Yesenia. Voy a citar un pequeño fragmento de dicho testimonio para poder estar más en contexto. La mamá de Yesenia dice: Yesenia dijo que obtendría una orden de protección judicial y yo le decía que no lo hiciera porque me daba miedo, porque tenía miedo y pensaba que eso lo enojaría aún más y que podría hacerle daño o algo peor. El fiscal: ¿sabe si Yesenia de hecho solicitó una orden de protección? La mamá de Yesenia: sí, fue y la solicitó de todos modos. Fiscal: después de ese día, ¿qué conversaciones, si las hubo, tuvo con el acusado sobre la orden de protección? La mamá de Yesenia responde: se fue a casa y me dijo que Yesenia había obtenido una orden de protección judicial y me dijo que sabía lo que haría antes de que lo desarmaran. En los documentos judiciales se detalla que más adelante en el juicio, el tribunal, o sea el juez, en un intercambio con el abogado de defensa, el cual estaba protestando sobre esta parte del testimonio de la madre de Yesenia con relación a la orden de protección. El juez señaló, y cito: hay testimonio de que ella solicitó la orden de protección y que el padre insistió y ella la retiró después de que él insistiera. ¿A qué viene tanto alboroto? No lo entiendo. Cierro la cita. La objeción de la defensa se centró en que tras dicha orden de protección, según el testimonio de la madre de Yesenia, Eddie Samir hizo alegaciones de una posible venganza. El tribunal no aceptó la objeción siempre que había evidencia de la orden de protección sometida por el tribunal, lo cual era en sí misma evidencia suficiente de que ella había solicitado una orden de protección ante el acoso de Eddie Samir. Además, la evidencia del acecho del apelante tuvo especial relevancia porque demostró el motivo de Eddie Samir para cometer el crimen: sus intensos celos. Dado el reclamo de Eddie Samir de que era inocente de causar la desaparición y muerte de Yesenia, la fiscalía tenía derecho a establecer ese motivo
para cometer el crimen. La evidencia del acecho de Edisamir reveló que estaba obsesionado con el paradero y las actividades de Yesenia. En un momento dado, colocó, como ya dijimos, la grabadora en su auto sin que ella lo supiera. Según la teoría de la fiscalía, estos celos llevaron a Edisamir a matar a Yesenia. El día de los hechos, debido al intenso acecho que le tenía a Yesenia, él supo por dónde pasaría para poder interceptarla, someterla por la fuerza y trasladarla a un lugar donde posteriormente le dio muerte. De hecho, según el documento judicial, anteriormente Edisamir le había declarado a una de sus amigas que era capaz de matarla si creía que estaba con otro hombre. Pero esto no es todo. Una testigo ocular relató en el juicio haber visto a Edisamir sentado en el asiento del pasajero del auto de Yesenia poco antes de que ella desapareciera. El auto estaba estacionado a un lado de la carretera y la puerta del pasajero estaba abierta. La testigo observó a Edisamir golpeando a Yesenia y la escuchó decir a ella: déjame en paz. Esta testigo no estaba sola en su auto, tras lo cual una de las pasajeras que estaba entonces con esta testigo testificó también que escuchó a la testigo ocular identificar a Yesenia y a Edisamir, a quienes conocía personalmente. Todo esto mientras ella conducía. O sea, porque no sé si, ¿verdad? Si lo mezclé un poquito y estamos claros. La testigo ocular que testifica en el juicio dice que pasó por el lado del auto de Yesenia el día que ella desapareció y al ver el episodio de maltrato le dijo en voz alta a la pasajera que estaba con ella quiénes eran ellos dos. Además de esta evidencia de testigos oculares, porque testificó tanto quien los ve y los identifica como la pasajera, también hubo abundante evidencia de amenazas y agresiones físicas previas de Edisamir contra Yesenia, de las cuales el jurado podría concluir o pudo concluir que Edisamir tenía la intención de dañar gravemente o asesinar a Yesenia cuando tomó el control de su vehículo. También hubo evidencia de que Edisamir había estrangulado a la víctima mientras le gritaba: soy un macho y tienes que respetarme. O sea, que hubo un evento en el cual estaba intentando estrangularla o tenía sus manos en su cuello en medio de un forcejeo mientras él repitió estas palabras: soy un macho y tienes que respetarme. Y que una vez la había golpeado tan fuerte que ella cayó hacia atrás sobre un auto estacionado. Por último, estuvieron las admisiones de Edisamir después de la desaparición de Yesenia, que lo vincularon con su asesinato. El 21 de abril de 1999, o sea, 6 días después de la desaparición de Yesenia, Edisamir le admitió a sus compañeros de la policía de Puerto Rico que había estado molesto y enojado con Yesenia por un hombre con que él creía que ella estaba teniendo con él una aventura. El 24 de abril, luciendo nervioso y preocupado, le preguntó al sargento Digno Cartagena Colón qué sucedería si Yesenia fuera encontrada usando su suéter. El 16 de junio, cuando el sargento Daniel Colón Díaz, un viejo amigo y colega del padre de Edisamir, le dijo a este que había suficiente evidencia para presentar cargos contra él y también contra su hermano menor, Edisamir respondió que había actuado solo y que su hermano no había estado involucrado. Todos estos testimonios se presentaron y testificaron en el juicio. En su defensa, Edisamir presentó testigos de coartada, incluido su hermano, quien afirmó haber pasado la tarde del 15 de abril pescando con Edisamir, y una exnovia de Edisamir testificó
que fue a comprar mantecado con él cuando éste regresó de pescar. Edisamir también testificó, negando su participación en la muerte de la víctima y negando haber hecho declaraciones incriminatorias. También negó varios de los incidentes de abuso y acoso descritos por los testigos de la Fiscalía. El 13 de septiembre de 2006, el jurado declaró al acusado, o sea, a Edisamir, culpable de robo de vehículo con resultado en muerte. El 21 de abril de 2007 fue la vista para dictar sentencia. Tomás Lincoln, quien llevó la defensa de Edisamir junto con la abogada Lidia Lizarribar, le había solicitado al juez que impusiera una condena de 25 años, que era lo que correspondía bajo la jurisdicción estatal de Puerto Rico. Las palabras del abogado fueron, y cito, "A la luz más favorable al veredicto del jurado, mi conclusión es que este caso se trata de una discusión entre marido y mujer, y no puedo, cuando lo miro desde esa perspectiva, entiendo que 25 años es más que suficiente", dijo el abogado. Pérez Jiménez le respondió: "La ley estatal no tiene espacio en esta sala. Gracias a Dios que no tenemos eso. Usted está tratando de ladrar al árbol equivocado, tratando de hacer una analogía entre este sistema y ese. No me haga perder el tiempo". El juez federal Juan Pérez Jiménez sentenció al ex policía Edisamir Rodríguez Berríos a cadena perpetua, más 5 años de probatoria por el kayaking, desaparición y muerte de su exesposa Yesenia Ortiz Acosta. Según las palabras del juez, y vuelvo y cito, "No mostró remordimiento, ni se compadeció por el sufrimiento de la familia. Se probó su comportamiento agresivo y abusivo hacia la víctima. Se proyectó como una víctima, como hoy ha hecho en la corte. La corte entiende que una sentencia de cadena perpetua es la razonable, que esté en prisión por el resto de su vida". Estas fueron las palabras de Pérez Jiménez. Claro, esto no quedó ahí. Entre 2009 a 2014, la defensa de Edisamir sometió apelaciones y mociones bajo el alegato de crimen sin cuerpo. Recuerden que el cuerpo de Yesenia no apareció. El 23 de julio de 2009, la decisión del primer circuito del Tribunal de Apelaciones de Boston confirmó la condena tras analizar el reclamo de insuficiencia de evidencia sobre la intención de carjacking y objeciones probatorias, incluyendo testimonios sobre maltrato y acecho. El 21 de enero de 2011, Edisamir somete una petición de nuevo juicio, argumentando inefectividad de sus abogados, que recuerden que mencionamos que era Lidia Lizarribar y Tomás Lincoln. La petición es eventualmente denegada. El 15 de julio de 2022, Edisamir somete una solicitud de excarcelación por compasión, alegando secuelas de COVID-19, condiciones duras de confinamiento, necesidad de cuidar a su madre y tía, y un supuesto arrepentimiento y rehabilitación. No obstante, la jueza federal Silvia Carreño Cole denegó la petición. Señaló que el delito era de máxima gravedad, o sea, muerte durante carjacking. Indicó que solo habían pasado unos 18 años de una condena de por vida, insuficiente en relación con la severidad del crimen. Y también observó que en su petición, Edisamir no mencionó a Yesenia ni a su hija y que el cuerpo de Yesenia continúa desaparecido. Edisamir Rodríguez Berríos sigue cumpliendo cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos y el cuerpo de Yesenia Ortiz Acosta nunca ha sido recuperado.
Legalmente se da por muerta como resultado del carjacking, pero materialmente continúa siendo una desaparecida. Para pensar, voy a tomar un poquito de agua. Gracias a las chicas de Innova Life que me tienen aquí con este vasito. Lo dije la semana pasada y de verdad se los agradezco. A veces yo me trabo un poquito y les pido disculpas, pero es que es hablar, necesito tomar un poquito de agua. Nada, vamos con para pensar. En Puerto Rico, el feminicidio se tipificó como asesinato en primer grado a partir de 2021 con la ley 40/2021 que enmendó el Código Penal. Esto lo hemos visto en casos anteriores. Sobre todo también lo discutimos en el caso de Yexeira. La pena por este delito es de 99 años de cárcel. El feminicidio es el asesinato de mujeres por razones de género. Se consideran circunstancias agravantes las que involucran relaciones sentimentales, de pareja, de amistad, de convivencia o de confianza, así como amenazas, acoso, acecho o lesiones previas. Otras circunstancias incluyen el aislamiento de la víctima, el abandono del cuerpo en un lugar público, la existencia de una relación de poder, ya sea laboral, docente, etc., y el asesinato en presencia de hijos o hijas de las víctimas. Hay crímenes que terminan con un veredicto, pero nunca terminan del todo. El caso de Yesenia es uno de esos. Hubo investigación, hubo juicio y hubo una sentencia, pero no hubo cuerpo, no hubo velorio, no hubo una tumba. La justicia escribió culpable en un expediente, pero la familia de Yesenia sigue viviendo en un duelo suspendido, sin un lugar físico donde llevarle flores, sin poder cerrar del todo la puerta. Y esa es una herida que nos deja este caso. La brecha entre la justicia legal y la justicia emocional. El expediente dice que el Estado hizo su parte, y lo hizo. El corazón de una hija, de una madre, de un padre, sabe que todavía falta algo. También hay algo incómodo que este caso nos obliga a mirar de frente. ¿Qué pasa cuando el posible agresor no es un extraño, sino alguien que representa la ley? Yesenia era hija de un policía y estuvo casada con un policía. Las denuncias de violencia, las órdenes de protección, las amenazas, no ocurrían en un vacío, ocurrían dentro de un ecosistema donde el uniforme y los vínculos institucionales pesaban, tenían peso. No podemos ignorar el miedo adicional que implica señalar a alguien que pertenece al mismo cuerpo para el que trabaja tu padre o que tiene familia bajo el mismo techo político o policial. Como país nos toca preguntarnos, ¿qué tan preparado está nuestro sistema para investigar y procesar sin privilegios ni lealtades a quienes llevan placa o poder? ¿Y cuántas víctimas se quedan calladas porque sienten que nadie les va a creer si señalan a uno de los suyos? El caso de Yesenia también nos habla de algo que muchas veces minimizamos: el control y el acecho como antesala del feminicidio. No empezó el día de la desaparición. Esto empezó cuando él revisaba su carro, cuando se aparecían sus almuerzos, cuando la llamaba insistentemente, cuando el yo solo quiero saber dónde estás se convirtió en vigilancia, en amenaza, en miedo. Desde fuera es fácil decir, yo no permitiría eso. Pero la realidad es más compleja porque el control suele disfrazarse de amor al comienzo, de preocupación, de celos normales. La responsabilidad nunca es de la víctima. Pero como sociedad sí tenemos responsabilidad de creerle a una víctima cuando dice tengo miedo, de no restarle importancia a frases como me está velando, no me deja tranquila, me sigue a todos lados. Y finalmente está nuestro papel como público,
Porque este caso se convirtió en noticia, en especial de televisión, en portada de periódico, en tema de conversación, en tema de un podcast. Vimos titulares, reconstrucciones, especulaciones, hasta clarividentes opinando en pantalla. Es válido que la prensa informe y que la cultura trate de procesar el horror. Pero la pregunta es, ¿estamos usando esas historias para exigir mejores protocolos, más protección, cambios reales? ¿O solo las consumimos como entretenimiento trágico? No quisiera utilizar la palabra entretenimiento, pero como algo de momento, y no hacemos algo al respecto. Cada vez que repetimos el nombre de Yesenia, que recordamos su rostro más allá del morbo, estamos diciendo que no era solo un caso famoso, era una mujer joven, una madre, una hija, una vida arrancada. Tal vez la forma más honesta de honrarla y de honrar a tantas que no tienen película ni portada, ¿no? Que no están en el día a día, en las conversaciones, es convertir su historia en alerta temprana, en una conversación incómoda, porque es necesario tener estas conversaciones. No mirar hacia otro lado cuando el control se normaliza, cuando el poder protege al agresor, cuando un feminicidio se quiere cerrar solo con la frase "caso resuelto". Porque el caso se archiva en un tribunal, pero la pregunta que Yesenia nos deja abierta es si, como país, realmente hemos aprendido algo. Paz y bien para la madre de Yesenia, para su padre, para su hermana, para su hija, quien creció sin la presencia de su madre en su vida y con el peso de un padre ausente y victimario. Paz para todos. Y a todos ustedes, criminautas, gracias por haber estado conmigo en este episodio número 52. Gracias nuevamente por estar, por los likes, por los comentarios, por solicitarme episodios. Estoy consciente de que yo no estaría aquí hoy sin cada uno de ustedes. Y yo quiero que ustedes celebren conmigo. Vamos a ver si puedo prender la velita. Mira, no prendió. Vamos a ver, yo voy a mí. Ahí prendió. Gracias por estar conmigo. Gracias por desenredar conmigo cada caso, cada hilo del crimen. Gracias por escuchar Para Pensar. Recuerden, Para Pensar no es que yo tengo las respuestas. Y a veces el Para Pensar se hace un poquito largo. Pero son cosas que yo me cuestiono y que quisiera que cada uno de nosotros, como criminautas, nos cuestionáramos y nos preguntáramos. Y no solamente es dejarlo aquí y conocer los hechos de un crimen, sino ver cómo podemos aportar para que hayan cambios socioculturales. Así es que gracias por estar, gracias por celebrar conmigo un año y ojalá que sean muchos más. Denle like a los episodios, denle like y subscribe al canal de GW5. Gracias Gaby, gracias Carlos, gracias Francisco. Gracias a todos los que están aquí conmigo, episodio tras episodio, y hasta el próximo episodio, criminautas.